Bien, amigos, para nosotros es una alegría recibir aquí en el día al doctor Luis Vergés, psicólogo eminente y autor de junto con otros colegas, encabezado por él, de un estudio sobre la violencia en las escuelas y en los colegios privados, que revela muchísimas cosas que la gente no sabe que suceden, pero que suceden. Y viene hoy a anunciar una actividad, pero lo vamos a aprovechar para tratar de llegar lo más al fondo posible de los resultados de ese estudio, que ya lo tuvimos aquí en una oportunidad, pero son temas que dan para demasiado y vamos a seguir tratándolo con él. Así que vamos a compartir este cafecito, doctor. Así es. Sí, muy buenos días, doctor. Buenos gracias días, por gracias estar por con invitar. nosotros. Gracias, muy amable. En un momento se integrará Jorge Eligio Méndez, director ejecutivo de la cooperativa de Herrera. Para comenzar, díganos cuál es esa combinación. Sí, así es. Nosotros habíamos hecho un estudio sobre lo que es el acoso escolar. Hicimos ese estudio porque hemos tratado de visibilizar formas de violencia que sabemos que existen, pero que la gente las niega. Y las niega porque hay unos mitos sociales y culturales vinculados al hecho de que lo que hace un muchacho, lo hace un muchacho y es cosa de muchacho. Y no nos damos cuenta que los muchachos también se hacen daño entre ellos. Y esos daños se hacen en una fase del desarrollo de la vida humana donde por lo regular tienden a permanecer en el tiempo, a manera de traumas, a manera de trastornos emocionales, a manera de deserción escolar, a manera de promiscuidad sexual, porque crean una dinámica a nivel mental donde la gente va generando deficiencias que luego tiende a compensar con conductas que son inapropiadas. Esto lo sabemos porque en nuestra práctica privada llegan esos casos. Pero ¿qué pasa? Ya la gestión en salud mental tiene que dar un vuelco desde el espacio privado al espacio público, sobre todo cuando son conductas dañinas desde el punto de vista de la sociedad. Se vio siempre la psicología como un entorno de secretismo, donde ahí solo se dirimen aspectos que son privativos de la vida de un ser humano y no sale de las cuatro paredes de un consultorio. Ya la salud mental o la gestión en materia de salud mental está tornándose más social y comunitaria, más abierta y más preventiva. Al menos los problemas que existen tienen que salir a la luz pública para dilucidarlos. Doctor, no hay que decir el niño tal ni la niña tal, pero sí el fenómeno que está sucediendo. Este fue un estudio sobre acoso escolar. ¿Cuándo se hizo? ¿Cuáles fueron los principales hallazgos de ese estudio? Fue a mediados del año pasado. Nosotros encontramos en primer lugar un 38% de la población estudiada afectada por este tipo de problemática. Encontramos también, que para mí fue el hallazgo más contundente, que el 45% de esos niños no le informan a nadie lo que les estaba pasando. Y lo peor aún, los últimos que se enteran son los padres. Entonces, cuando descubrimos eso, entendimos que ya no podíamos ver ese fenómeno solo como un problema de muchachos, de agresor y de víctima. Teníamos que ampliar la cobertura y entender que entrar a los padres, entrar a los docentes, la comunidad educativa completa era importante. Investigamos también, porque se aplicaron cuestionarios a los docentes, que también un alto porcentaje de docentes sufrió el mismo problema. Entonces, cuando usted ve, hay toda una cadena que yo lo bautizo en el estudio con el nombre de contrato implícito colectivo. Contrato implícito porque es como si todos participáramos de un juego donde los mismos actores siempre tienen los mismos roles. El agresor siempre es el mismo agresor, las víctimas son las mismas víctimas, los que guardan silencio son los que siempre guardan silencio,
los que se enteran de último son siempre los que se enteran de último. Yeah. Y esa situación se reproduce cíclicamente, pero hay una persona atrapada que es la víctima, que mientras más tiempo se pierde, esta persona sigue siendo dañada y cronificada en el daño que recibe. Hay una pregunta que siempre uno se ha hecho es, ¿cómo identificar el acoso escolar? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué diferencia hay entre acoso, este tipo de práctica, y lo que es la cuerda normal que regularmente se da en las escuelas, o el relajo cotidiano que casi o una gran parte de los niños usan? ¿Cómo diferenciar cuando ya es acoso escolar? En el acoso escolar hay una inequidad en el poder. En el acoso escolar se unen varios niños en contra de uno. En el acoso escolar se impone a un niño a que haga algo en contra de su voluntad, a que acepte algo que incluso entre en contradicción con sus propios valores. De hecho, hemos tenido casos de niñas que han sido obligadas por presión de grupo a tener relaciones sexuales porque otras, que son las que lideran el grupo de forma negativa, así lo tienen. Pues evidentemente el acoso es una forma de violencia. Ya cuando hay un relajo... Y ese hecho que usted acaba de escribir se da aquí. Claro, se está dando. Por ejemplo, la presión de grupo, y no quieran ustedes saber lo que significa para una joven pasarse un año escolar siendo asediada, porque estamos hablando no de una relación casual. Si usted es acosado en una calle un día, al siguiente día usted se va por otra calle y ya usted se liberó del acoso. Pero estamos hablando de que usted está en una situación, en una escuela, de manera obligatoria, usted tiene que permanecer 4 o 5 horas diarias, y ahora con la tanda extendida hay que durar más, con los agresores ahí, asediándolo constantemente, ultrajándole su dignidad, y entonces se ve en una dinámica de encerramiento donde usted tiene dos opciones y las dos son malas. O aceptas eso y es malo, o no lo acepta y también termina siendo malo, porque entonces te castigan porque no lo aceptaste. Entonces eso es lo que nosotros llamamos un conflicto alejamiento, que cualquier opción que tú aceptes al final tiene repercusiones dañinas para ti. Entonces cuando tú obligas a una persona a someterse a ese tipo de opción, eso tiene implicaciones psíquicas negativas en el tiempo. Y es parte de lo que nosotros queremos advertir a la comunidad educativa, porque hay reglas que se pueden estructurar de tal forma que eso se reorganice de manera diferente. Y a todos los padres, no solamente al ámbito educativo. Es decir, ¿cómo los padres pueden darse cuenta de que un hijo o hija es acosado o es acosador? Sí, son parte de la misma dinámica, solo que el acosador tiene un perfil más peligroso. Lo primero es que estos muchachos tienden a la hostilidad, tienen un procesamiento de la información sobre el otro como que el otro es una amenaza para ellos. Son vulnerables a la envidia, son vulnerables a la celotipia por los logros de los demás, y entonces además se apoyan mucho en la fuerza física, se apoyan también en estereotipos que son tradicionales, como estereotipos sexistas, estereotipos sobre la figura de la otra persona. Entonces tienden a avasallar a los niños que tienen alguna discapacidad por el color de su piel, por la estructura de su cuerpo. Entonces se basan en elementos tanto físicos, pero con agresiones que son psicológicas. Y algunos de estos niños físicamente se sienten tan superiores a los otros que entonces apelan a la violencia física para lograr lo que quieren de parte de los otros. El caso de las víctimas, ya las víctimas tienden a la sumisión, tienden a cambios importantes en sus conductas. Estos niños padecen de insomnio, no quieren ir a la escuela. A veces los padres creemos que son haraganes, que no quieren estudiar, tienen procesos de falta de energía, usted lo ve con pobreza de iniciativa. Entonces todos esos síntomas nos ayudan a diferenciar uno y otro. Ojo pelado, padres, ya el doctor les dio la clave de lo que puede estar pasando con un hijo o hija que tenga una escuela y usted lo nota con todos esos problemas.
Se acaba de integrar con nosotros Jorge Eligio Méndez, que es director ejecutivo de la cooperativa de Herrera. Bienvenido y díganos... ¿Por qué esa asociación? ¿Por qué se juntan la psicología y la cooperativa de Herrera? Buen día al país y a ustedes que desde el día nos hacen el día posible. El cooperativismo tiene un elemento fundamental que es la solidaridad. Y dentro de ese espíritu de solidaridad hemos hecho esa alianza estratégica con Psicólogos Unidos como un punto crucial para trabajar desde el entorno educativo, que es al mismo tiempo el más cercano y donde el muchacho pasa más tiempo. Un elemento muy sustancial que tiene que ver con trabajar todo lo que tiene que ver con una convivencia humana pacífica. Se ha dicho de que puesto que es en la mente del ser humano donde se crea la guerra, es precisamente en la mente del ser humano donde debe erigirse el baluarte de la paz. Y entonces desde la cooperativa hemos venido trabajando todo este renglón de salud mental, donde Psicólogos Unidos y sobre todo el doctor Luis Vergés ha sido una pieza clave, sobre todo en el área de incidencia de la cooperativa. Hay mucha violencia. Entonces no podemos construir una sociedad en paz si desde el propio entorno no hay instituciones, incluso de la sociedad civil, que lleguemos profundamente en esa cercanía, en esa convivencia diaria a la gente y fundamentalmente a la niñez y a la juventud. Doctor, usted... Es que tenemos un dúo. Pero, bueno, adelante. A propósito de esto, ¿cómo Psicólogos Unidos puede ayudar a esta cooperativa en sus inquietudes, que son muy válidas y además es un barrio donde se expresan su todas trabajo estas cosas con la comunidad, claro. aquí? Sí, donde quiera que yo he estado en los últimos 20, 25 años, de una u otra manera hemos estado aliados con la cooperativa, por lo que es esa filosofía que fomenta la solidaridad, la empatía, la compasión. De hecho, ahora tenemos desde el mismo despacho de la primera dama y una alianza con un centro de salud mental, donde yo también colaboro. Y ahora estamos haciendo una aplicación práctica para reivindicar lo que encontramos en esos estudios. Porque el estudio te habla y describe una realidad, pero no te la soluciona. Entonces, exacto, ¿qué hace un psicólogo con un estudio a mano? Conocer la realidad. Entonces, para intervenirla, ahí viene el sentido de la alianza, porque los sectores que hay que escoger son precisamente los más vulnerables. En Herrera hay varios subsectores que evidentemente plantean una necesidad muy grande para nosotros desarrollar programas. Y es ahí donde Psicólogos Unidos viene con la alianza, porque entendimos que no todas las filosofías empresariales encajan dentro de un trabajo en favor de la salud mental. Porque hay filosofías empresariales que son filosofías interesantes también, pero no necesariamente son cooperativas. El cooperativismo tiene un planteamiento filosófico que llama a la unidad, que convoca a la integración. Definitivamente un proceso como el que nosotros debemos construir, que de fondo lo que queremos solucionar es una crisis de convivencia que tenemos como sociedad. Y esa crisis de convivencia tiene de fondo también una ideología de dominación, donde el dominicano desde niño ha estado aprendiendo a ser feliz sobre la base de aplastar al otro. Entonces usted tiene que asociarse con espacios y organizaciones
que defiendan una filosofía que vaya en una línea totalmente contraria a esa actitud depredadora como nos estamos socializando. Y de ahí viene la Gran Alianza. Doctor, hay situaciones que se dan, bueno, no solo dentro de las escuelas, en este ambiente que puede generar violencia y acoso frente a estudiantes, sino en familias donde tenemos casos de niños que son víctimas de violencia, de abuso sexual, de violaciones, y hemos tenido casos recientes acá en el país. El rol, entonces, de las escuelas frente a esa situación que viven esos niños, ya no en las propias escuelas, sino en las familias, y las escuelas y los centros educativos puede ser un centro para acompañar y denunciar este tipo de situaciones. Sí, claro, por supuesto, y de hecho está contemplado en la Ley de Protección a la Niñez que, por ejemplo, los orientadores y psicólogos, cuando conozcan de estos casos, tienen que denunciarlo, porque muchos de estos casos, como decimos, no son cosas de muchachos. De hecho, tuvimos una mala experiencia en La Romana, hubo una niña muerta como resultado de un acoso escolar el año pasado, y ha habido situaciones de ese tipo. ¿Qué ofrece la escuela? La escuela, como un entorno estable, donde el niño dura mucho tiempo y con actores importantes, porque te integra al docente, te integra la figura de autoridad de los padres y los directores. O sea, los principales cuidadores del desarrollo de la niñez coinciden en el sistema educativo. Entonces, ese es el sistema más propicio fuera de la familia para articular lo que nosotros en psicología llamamos el proceso de socialización de un ser humano. ¿Qué es socializar? Socializar es preparar a un ser para vivir en sociedad. Cuando fracasan esos dos entornos, pues fracasa también la sociedad. De hecho, cada vez que usted ve una preocupación hoy en la sociedad por conductas antisociales, usted tiene que irse 20, 25 años atrás, porque lo que explota hoy es lo que no se hizo en esa generación anterior. Y pasó también en los 60 en los Estados Unidos. La década de más violencia que tuvo los Estados Unidos fue los años 60. Sin embargo, fue la década donde tuvieron más recursos económicos. ¿Y qué pasó ahí? Porque esa generación de los 60 fue la que siguió la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión que tuvieron allá. Fíjense qué paradoja. La década donde más dinero hubo fue donde más delitos se cometieron y fue donde más desórdenes hubo. ¿Por qué? Porque quienes eran los agentes de socialización no pudieron llevar esa labor y esa tarea a cabo cuando correspondió hacerlo. Y eso es lo que garantiza la familia, es lo que garantiza la escuela. Ese estudio que hizo Psicólogos Unidos, dirigido por usted, da muchas herramientas para actuar. Permite que los padres sepan que deben observar bien a sus niños, sus conductas, para ver si hay síntomas que indiquen que pueden estar siendo víctimas de acoso o víctimas de algún tipo de violencia en la escuela. Pero también, como decía Javier, se da en dirección contraria. Y el caso que él refirió, sin decirlo, y yo tampoco lo diré, pero hay un detalle, y es el hecho de que un individuo funcionario estaba abusando de una hijastra durante 3 años, desde que la niña tenía 11. En la escuela lo detectan, cumplen con su responsabilidad, se lo dicen a la familia, no actúa la familia, se lo dicen a la madre, lo que hace cambiarla de escuela, y en la otra escuela detectan el mismo problema y también lo dicen, y tengo entendido que en esa segunda escuela entonces enteran a las autoridades. ¿Cómo en la escuela, así como le pregunté, qué síntomas pueden observar los padres que le puedan dar una orientación sobre si sus hijos están siendo víctimas de esa espiral o de ese círculo, mejor dicho, de violencia en la escuela? ¿Cómo pueden en la escuela darse cuenta de que un niño o una niña están sufriendo un nivel de abuso en el hogar? Sí, hay dos preguntas en una.
y una muy implícita que también la voy a responder. En el primer caso, cuando una madre se combina para prohijar impunidad en contra de una niña que ya se ha detectado que ha estado siendo abusado, nosotros planteamos un principio, es que la violencia enferma. Y una madre se enferma con lo que nosotros llamamos el vínculo traumático. El vínculo traumático originalmente le llamaron síndrome de Estocolmo a raíz de un acontecimiento que ocurrió, de un asalto y unos terroristas, que las víctimas terminaron protegiendo a los terroristas, a pesar de que hubo muertos. Se identifican porque se da un proceso de disociación mental, donde la persona no quiere vivir lo que está viviendo, ni creer lo que está padeciendo. Y al final aísla una parte de su conciencia que niega los hechos y sigue con la otra parte de su conciencia que vive como si nada estuviera pasando. Y al final lo que ocurre es un desplazamiento, donde usted es descubierto, entonces usted se muda y se va para otro lado. Eso pasa con los agresores de pareja, que las mismas víctimas son las que le dicen al agresor, mira, yo no te quiero denunciar, mejor mudémonos, porque ya aquí todo el mundo sabe que tú me maltratas, y entonces se va dando este fenómeno, pero hay algo que no cambia, y es que la víctima sigue siendo revictimizada, porque eso no le devuelve la salud mental a la niña. En el caso de las escuelas, tienen más mecanismos incluso que la misma familia para darse cuenta. Lo tienen porque hay un elemento crucial aquí, que es el rendimiento escolar. Cuando un muchacho baja las notas no son solo un descenso en las calificaciones. Las notas son también una advertencia de que hay que explorar. Algo está pasando. Algo está pasando. El muchacho socializa menos, tiende al aislamiento, tiende a la soledad, tiende también a la irritabilidad, a los cambios de humor repentino, sin ninguna causa aparente, tiende por igual a la inconsistencia. Eso nosotros le llamamos la habilidad emocional. Un muchacho un día está muy contento, muy alegre, al otro día está que no quiere hablar con nadie, no quiere contactar con nadie. Y todos estos síntomas, los trastornos de sueño, ya eso, si bien es cierto que lo detecta más el padre o la madre, pero también en el colegio resulta que el muchacho, tú lo ves somnoliento, no te atiende, se desconcentra, tiene lo que se llama el espíritu viajero. El espíritu viajero es un síntoma que se caracteriza cuando el profesor está explicando algo, el cuerpo del muchacho está ahí, pero la mente está por otro lado. Y fulano, ¿tú me estás oyendo? ¿Qué usted dijo? Entonces, todos esos síntomas lo que hacen es que nosotros le llamamos señales de alerta. El profesor debe notificárselo al orientador o al psicólogo, el psicólogo tiene que valorar al muchacho y entonces en la valoración, si hay que hacer una exploración más profunda, entonces se manda a un especialista, que es el que va a hacer entonces lo que llamamos el diagnóstico final. Si se detecta que hay algún tipo de acoso, llámese sexual, de un adulto, o un acoso peligroso desde el punto de vista de la salud mental, eso debe notificarse. Recuérdense que la ley 136-03 de protección a los derechos de la niñez obliga a eso. Por eso ustedes ven, y muy responsablemente, las escuelas y los colegios lo están haciendo. Están denunciando esa situación. Están denunciando la situación. Hay casos que no siempre ocurren, pero sí se está haciendo conciencia para que esto se haga. Porque cuando se hace, inmediatamente se activa un mecanismo para rescatar a la víctima y poderle dar la atención. ¿Qué acciones conjuntas con la cooperativa de Herrera estarían desarrollando ustedes? Hemos estado, primero hubo una fase muy importante donde COD Herrera se convierte, podríamos decir, en la primera cooperativa del mundo en crear el Centro de Atención Integral Familia Inteligente, donde se están ofreciendo precisamente estos servicios a la comunidad de forma gratuita sobre salud mental, y donde ha habido un desbordamiento, porque estamos hablando que en el mes de abril el centro atendió 712 personas
317 familias. Entonces, esta situación nos está diciendo y nos está dando un indicador de que precisamente la comunidad, de que precisamente la familia procura un tipo de asistencia y de acercamiento, porque nosotros nos dimos cuenta desde Cos de Herrera que no es solamente ofrecer el servicio para mejorar la calidad de vida en torno, por ejemplo, a una vivienda, a un vehículo o a un producto de consumo que quiera adquirir un socio, sino que detrás de eso precisamente hay una responsabilidad social que va más allá de integrar un socio. Y entonces en este acuerdo con Psicólogos Unidos y precisamente con una instancia en primer momento de colaboración del despacho de la primera dama de la República Dominicana, que tenemos también que reconocer su apoyo a este centro, estamos entonces, vamos a decir así, convirtiéndonos quizás en la primera cooperativa de la República Dominicana en procurar, conjuntamente con Psicólogos Unidos, de que estos materiales muy positivos, los libros, toda esta documentaria que produce Psicólogos Unidos, llegue precisamente a la comunidad, llegue a la gente, pero al mismo tiempo que este seminario que próximamente tiene Psicólogos Unidos en la Universidad Católica de Santo Domingo, que es el centro donde llevarán a cabo este evento, sirva también con el patrocinio de Cos de Herrera para aperturar ese espacio de diálogo, de reflexión, y donde profesionales de la psicología, comunicadores sociales y sobre todo profesionales y personas que interactúan en el medio educativo y también en la fase comunitaria, puedan unirse para entonces nosotros desde la cooperativa también en una asertividad poder construir precisamente ese los seminario ejes de la paz. Usted habló de un seminario. ¿En qué consiste el seminario? ¿Cuándo es para concluir? Y le voy a agregar otra para que concluyamos, que tenemos el tiempo encima. Y es, si otra entidad como esta cooperativa, una entidad barrial o de cualquier comunidad se interesa en esto, ¿qué puede hacer? Sí, nosotros estamos abiertos a participar, coparticipar, hacer sinergia, porque entendemos que los espacios en favor de la salud mental no pueden ser exclusivos, tienen que ser incluyentes. Y para que sean incluyentes, pues evidentemente hemos creado toda una estructura con muchos profesionales de la salud mental que en alianza con la cooperativa Herrera estamos dispuestos a ampliar nuestra cobertura y llevar los servicios. Sobre el seminario será celebrado el próximo 23, el sábado 23, en horario de 2 a 6 de la tarde, tal como dijo don Eligio. Vamos a tener ahí una puesta en circulación de unos materiales auspiciados por la cooperativa Herrera, rol de los padres en la prevención del acoso escolar. Hay un cuento que no goza de la sabiduría de la prosa de un Uchilora, pero es un cuento, la historia de Supliquín, un cuento para mejorar el trato entre iguales, que tiene una metodología didáctica para que los padres... Lo hizo usted mismo. Pero mira que lo escribió usted poniéndose modesto ahora. Así mismo. Yo no quería que él lo leyera para que no me lo criticara, ¿no? Pero bien, la idea es que ese cuento pueda servir como una herramienta metodológica para que padres y docentes trabajen la prevención del acoso de forma animada con los niños y de una manera lúdica y simple para que ellos puedan entender los mensajes. Igual hay un material dirigido a los docentes, que sería rol del docente en la prevención del bullying escolar, y ese material tiene pautas de qué deben hacer ellos y responde muchas de las preguntas que ustedes ya me formularon.
Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Se me olvidó decir, por favor, llamar a los teléfonos para reservación, porque hay mucha demanda del seminario. 809-688-5292. 809-688-5292. Sí, Bueno, lo voy a pues ahí repetir está. una vez más, por si no le dio tiempo a anotarlo. 688-5292. Así Con el es. 809. Muchas gracias, doctor Vergés. Gracias al señor Jorge Eligio Méndez, de la Cooperativa de Herrera. Y qué bueno que están llevando adelante este tipo de iniciativas, porque aquí hay muchas cosas que resolver desde abajo, desde el subsuelo de la sociedad, ¿verdad? Así es. Los problemas que hay arriba muchas veces vienen desde ahí abajo. Muchas gracias.